Bueno, y espero que haya varias mujeres después para compensar esta desproporción. Bueno, la verdad que se han hablado de tantas cosas que solamente un breve comentario de todo lo que se dijo sería demasiado largo. Me quedé pensando en lo que dijo Daniel de que ser de optimista es de derecha, y se me ocurrieron algunas respuestas para demostrar que no necesariamente es así, pero creo que en el fondo le estaría de acuerdo también. Simplemente digo esto para decir que yo tengo una mirada optimista en este momento, un optimismo que podríamos caracterizar como moderado o razonable, porque en realidad lo que hay que decir es que nadie sabe exactamente, ni exactamente, ni en términos muy generales tampoco, cómo va a salir el mundo de esta pandemia. Ni siquiera sabemos cómo va a salir el mundo y cuándo va a salir el mundo, ¿no? Y los pronósticos del tipo de que el capitalismo no se repone de este golpe y entonces viene el socialismo, como más o menos dice Zizek y algún otro, me parecen infundados, pero también me parece que es falso pensar que necesariamente salimos mal en todos los órdenes, porque no ha sido cierto en la historia eso, ¿no? Es decir, es cierto que muchas veces las grandes catástrofes y los grandes conflictos bélicos, es decir, todas las situaciones que han golpeado fuertemente en la historia de la humanidad a grandes poblaciones, a veces bueno, generan una situación de tanta carencia, tanta pérdida de riquezas, de trabajos, tanta desolación, tanta miseria, tanta depresión, que se puede pensar, si uno quiere ponerse pesimista, hay elementos para pensar en ese sentido. Pero también, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un desastre tremendo, bueno, se inició muy rápidamente una época de expansión económica y cultural importantísima, y era el momento en que la gente empezó a creer que se marchaba hacia el socialismo en casi todo el mundo, y bueno, y seguramente había quienes pensaban, bueno, después de esta guerra el mundo va a ser, qué sé yo, el reino de la desolación durante mucho tiempo, y no fue así. Y creo que hay algunas otras cosas menos generales y a lo mejor menos importantes, pero que sí se pueden decir y que justifican una visión optimista. Y esto lo estamos viendo incluso acá en la Argentina. Es decir, nuestro discurso contra el neoliberalismo, que es anterior a la pandemia, obviamente, me parece que muchas veces caía en el vacío, ¿no? Porque una sociedad que estaba muy ya ganada para esa idea individualista, con una desconfianza tremenda frente al Estado y en general frente a todo lo público, y con poca valoración de la solidaridad social, digamos, y de pronto frente a esta situación tan crítica hay cuestiones que aparecen como obvias. Entonces, nadie puede criticar que el Estado esté expandiendo el gasto como lo está haciendo, porque no hay otra prioridad hoy que tratar de que se muera menos gente y de que sobreviva alguna gente que la está pasando muy mal. Y por otro lado, es decir, aparece, bueno, los ministros de salud son las grandes figuras y los médicos más todavía que los ministros de salud, pero aunque no es momento para salir a señalar las críticas que se pueden hacer al sector privado de la salud, que de cualquier manera quedan bastante de manifiesto sus carencias y la incompatibilidad que en última instancia hay entre el espíritu de lucro y el desarrollo coherente de una política de salud. Lo que está claro es que hoy en la Argentina la gente pide más sistema de salud, pide más intervención del Estado, pide más gasto, y me parece que por otro lado hay en general lo que está ganando espacio es la idea de que de acá hay que salir con una política más social que atienda más a los sectores de menores recursos. Es decir, en ese sentido creo que el gobierno de Alberto Fernández se ubicó muy bien en esta situación, porque esta discusión entre la economía y la vida, todos sabemos que en última instancia es relativamente
digamos, está mal planteada, porque en última instancia, si no hay economía, tampoco hay vida, ¿no? Y si la gente, como recuerda siempre el presidente, es decir, si se sigue muriendo gente, tampoco hay economía. Pero me parece que fue un acierto ubicarse en esa, demostrar una visión humanista de que lo fundamental no era atender a los reclamos de los sectores empresarios, y me parece que eso, sumado a la buena resolución del tema de la deuda, genera una situación favorable. Ahora, en estos días, yo creo, uno tiende a pensar que a todos les pasa lo mismo que a uno. Yo confieso que estoy un poco preocupado porque no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Y en esto reside, me parece, un poco la perversidad de esta situación. En general, uno dice, bueno, si hago las cosas bien, bueno, voy a obtener buenos resultados, ¿no? Entonces uno dice, el gobierno, por un lado, tuvo la experiencia, como siempre se resaltaba en las primeras presentaciones sobre la pandemia, tuvo 2 años de retraso respecto a lo que pasaba en Europa y más respecto a lo que había pasado en China. Entonces pudo sacar ciertas enseñanzas y orientó una política que yo creo que fue correcta. Por otro lado, se fijó esa prioridad de la vida, que no puede haber cosa más importante, y entonces, bueno, parecía que las cosas iban a andar bien. Ahora, nadie puede estar seguro de eso. Lo que nosotros podemos decir es este gobierno, una situación que es en sí misma inmanejable, imprevisible, y yo creo que las referencias de Alberto al bichito, invisible, y qué sé yo, es cierto, pero posiblemente en un primer momento sonaba mucho más simpático y si se repite mucho es conveniente cambiar el discurso. Pero me parece que quiere permanentemente poner de manifiesto esto, que es muy difícil tener previsiones más o menos, tener certezas respecto a cuál va a ser la evolución. Entonces, frente a eso, creo que el gobierno se ha movido bien y hay un contexto que le es favorable. Y si, como quiero creer, porque ser optimista también es apostar, aunque uno no tenga muchas razones a veces para poder demostrarlo, si esto de la pandemia finalmente no se resuelve mal, es decir, si no seguimos avanzando hasta un desastre, creo que se inicia una etapa en la que en la Argentina podemos ser optimistas, siempre que garanticemos algunas cosas que dependen de nosotros, no de la pandemia ni de la perversidad de los malos de la película, los poderosos, las grandes corporaciones. Y eso que depende en buena medida de nosotros es la unidad del campo popular. Porque cualquier salida optimista de la situación que estamos viviendo hoy en la Argentina tiene sentido formularla si somos capaces de pensar y de trabajar para asegurar que vamos a mantener en esta coyuntura. Yo creo que no hay por qué, digamos, preocuparse excesivamente, pero me parece que es importante reiterarlo. Esa es la llave para que hoy podamos efectivamente tener una visión más optimista de la coyuntura argentina. Y después de lo que pasa en el mundo, me parece que no van a terminar las naciones y la globalización ya ha avanzado tanto que casi es como si en un punto hubieran desaparecido, porque la Unión Europea es Alemania en buena medida, pero es Alemania manejando las finanzas globales de todo el continente. Entonces es una cosa curiosa, que por momentos parece que en realidad son naciones con identidades muy fuertes y tradiciones muy fuertes y se enojan unas con otras, pero por otro lado, es decir, me parece que la globalización ha avanzado hasta un punto que es difícil imaginarse que no siga avanzando.